El 26 de noviembre de 2006, Norita, como la llamaban sus íntimos, apareció estrangulada y semidesnuda sobre la cama de su hija Valentina. Hipótesis edípica. Si se ha equivocado en sus últimos tramos de su vida, la perdonamos totalmente. Es difícil así determinar si esto va a terminar en la impunidad o no. Absolver a Marcelo Eduardo Macarrón. Escucho concluido, muchas gracias. Un crimen tremendo. Violación, amantes, juegos sexuales, había dinero de por medio, testaferros. ¿Cuál es la verdadera historia del caso Dalmaso? Hoy aquí, en Crimen y Misterio. El 26 de noviembre de 2006, Nora Dalmaso volvió a su casa del Country Villa Golf en Río Cuarto, Córdoba. Su familia no estaba en la vivienda. En aquel momento su marido Marcelo Macarrón participaba de un torneo de golf en Punta del Este. Su hija Valentina había viajado a Estados Unidos. Solo su hijo Facundo estaba en Córdoba, pero en la capital provincial. Nora, de 51 años, se sacó el maquillaje y entró a la ducha. No podía imaginar lo que le esperaba. Apareció estrangulada y semidesnuda sobre la cama de su hija Valentina. Llevaba 36 horas muerta. Alguien la mató entre las 5 y las 6 de la madrugada del sábado 25, cuando Nora volvió de una salida con amigas. En aquel tiempo todavía no se había incorporado en nuestro país la figura del femicidio al Código Penal, por lo que el crimen de Dalmaso fue caratulado como homicidio. En el marco de la investigación del caso se fueron planteando distintas hipótesis. Las conjeturas abarcaron desde la posibilidad de que se tratase de un crimen pasional hasta que el asesinato hubiera sido perpetrado por un sicario, e incluso se exploró la teoría de que se estuviera ante un matricidio. El cuarto no estaba tan acomodado, la cama estaba totalmente desacomodada, con las sábanas movidas, la ropa no estaba estrictamente doblada. Llegan a la conclusión, después de la autopsia, que Nora Dalmaso luchó. Nora Dalmaso tuvo un fuerte golpe en la cabeza que la desvaneció, tenía un golpe en el codo, tenía marcas de estrangulamiento. De acuerdo con el testimonio de los peritos que intervinieron en el caso, la escena del crimen fue contaminada por impericia del primer grupo de profesionales asignados para investigar el hecho. La víctima fue sorprendida, fue golpeada, fue violada y fue estrangulada. A su vez, la autopsia realizada al cuerpo de Dalmaso resultó ser incompleta. Estos puntos centrales complicaron el curso de la investigación de un caso que mantiene su principal interrogante sin respuesta. ¿Quién mató a Nora Dalmaso? Doctor Raúl Torre, estuvo en Río Cuarto. Sí, así es. Participamos en la investigación. ¿Y qué se encontró? Nosotros, el análisis que hicimos originalmente con el doctor Osvaldo Raffo y el doctor Juan José Fenoglio, ya nos aportó como mecánica más probable del hecho el de un delito contra la integridad sexual seguido de muerte, ¿no? O sea, alguien que la sorprendió a ella. Nosotros creemos que la víctima de algún modo pudo haber sido acechada, toda vez que no estaba específicamente en un comportamiento rutinario y que fue atacada... ¿Qué significa no estaba en un comportamiento rutinario? Claro, ella estaba en una cena con un grupo de amigas, entonces esto no pertenecía a la rutina de la vida cotidiana, a esa cena fuera de su hogar. O sea que alguien la acechó, esperó que llegara a su casa y de alguna manera la atacó, ¿no? ¿Y cómo entró? Nosotros creemos que por escalamiento. No era muy difícil
acceder a la planta superior de la casa. Aclaremos que fue en periodo estival, hacía mucho calor, las ventanas abiertas, ¿verdad? Porque la casa estaba, se estaban haciendo una suerte de reparaciones. Sí. Entonces nosotros creemos que el ¿Qué criminal... significa? ¿Que por una pared subió? Había una enredadera ahí, que nosotros hicimos varias inspecciones oculares, hicimos inspecciones oculares de día y de noche, para de alguna manera recrear el exacto momento del hecho, ¿no? Creemos que sí, que accedió por escalamiento a la planta superior y creemos que la atacó luego de bañarse, que era una conducta regular que ella tenía en su vida cotidiana, era la de ducharse en la noche. Ella sale del baño y ahí la atacan. Es lo que le pareció a usted viendo la escena. A nosotros nos pareció que a lo mejor no necesariamente inmediatamente, puede haber sido un rato después porque se veía un libro, estaban sus lentes ahí, o ella se preparaba para leer algo, o lo estaba leyendo. De cualquier manera, los mecanismos lesionológicos eran clarísimos. Pero el ataque es cuando ella ya estaba leyendo... Nosotros creemos que cuando se desplazaba desde el baño al dormitorio, no hay forma de establecer precisamente dónde, ¿verdad? Pero esa es toda la escena del crimen primaria. ¿Y cómo es el ataque? Creemos que la atacó desde atrás. Raffo y Fenoglio visualizan las lesiones propias que la van a conducir a la muerte, pero también tienen la idea de que pudo haber sido tomada desde atrás, o alguna compresión antebraquial, o acallada su posible emisión de algún sonido con la mano. ¿Se escuchaba de casas de cerca? No. Era una casa bastante aislada en un barrio... Es un barrio cerrado, ¿no? Es un barrio cerrado. No hay una medianera inmediata. ¿Pero es un barrio cerrado al que puede entrar cualquiera o es un barrio al que hay que entrar por un sistema de seguridad? No, puede acceder cualquiera. Cualquiera. Que es otra de las cosas que ensayamos también, ¿no es cierto? Ahora, cuando ustedes de alguna manera van y dicen este es un ataque desde atrás, puede ser cualquiera porque es un intento de violación, entiendo. Nosotros creemos... No, fue violada. Fue un delito contra la integridad sexual seguido de muerte. Ajá, bueno, entonces... Es más, hay una lesión muy particular que tiene cerca del ombligo, que nosotros creemos que es muy posible que haya sido la malla del reloj, de un reloj. O sea, el agresor tuviera colocado un reloj y le procurara esa pequeña lesión en zona de la cintura, ¿verdad? Pero mi pregunta es la siguiente, y creo que en esto vamos a coincidir. La política dijo, acá hay gato encerrado y Macarrón tiene que ver con el Juan Manuel de la Sota. Absolutamente. Y entonces Luis Juez estaba del otro lado y están tratando de tapar algo de la política y del otro lado lo mismo. Hubo como una guerra política que enturbió el caso. Yo creo que más que eso se instaló la política en el caso y de alguna manera se la vinculó con una relación personal con un ministro del entonces gobernador de la Sota, y todo se canalizó en ese sentido y se distrajo el eje central de la investigación, cuál era indagar por qué estaba muerta O sea, Nora Dalmaso, la política arruinó esta investigación. Yo creo que sí. Yo no tengo dudas sobre esto. Es más, cuando existió un sospechoso, Gastón Zárate, al que se conoció con el nombre de Perejil, hablamos nosotros con gente de Córdoba que nos decía, es imposible que, porque hubo una marcha, una especie de marcha de protesta en demanda de justicia que se dirigió inclusive para presionar al juez de la causa, creo que hasta la casa del juez, si no me traiciona la memoria, y se repartió perejil a todo el mundo. Y nos decía gente de Córdoba, no había posibilidad de que hubiera tanto perejil en este lugar. ¿Está claro lo que quiero decir? Claro. O sea, de alguna manera... Trajeron perejil a Río Cuarto. O sea, fue una marcha que de alguna manera estuvo signado por la presencia de activistas, agitadores, etc. Lo vamos a profundizar en el programa, pero mi pregunta es, alguien que trabajaba en las reformas, alguien que que sabía que ella estaba sola, porque el marido estaba, Marcelo Macarrón estaba en Punta del Este, podía haber aprovechado la oportunidad. Sí, claro que sí. Estas son las hipótesis del caso.
Al momento de ser encontrado, el cadáver de Nora Dalmaso conservaba un Rolex en la muñeca y 7 anillos en los dedos. Por lo tanto, quedaba descartado que el móvil pudiera haber sido un robo. Nada puede sorprendernos, todo es posible. Cualquier circunstancia de la realidad vinculada a un hecho criminal muchas veces supera la más retorcida ficción. A mí me parece que una sola persona, a mi hija no la mataron. Es como un clan que la han matado a mi hija, porque alguna cosa sabría que tenía que desaparecer. Que hay personas que la han matado, o que la han hecho matar. Que hay personas que la han matado, o que la han hecho matar. Desde el primer momento, la investigación del homicidio estuvo marcada por el escándalo, ya que la primera versión que circuló fue que su muerte podría haber ocurrido en el marco de un juego sexual sadomasoquista, es decir, que probablemente había muerto de forma accidental mientras disfrutaba de una velada con un amante. Juego sexual. Ahí ya se empezó a hablar de amantes. Con el devenir de la causa se confirmó por los mensajes de texto del celular que Nora Dalmaso no tenía 1000 amantes, que Nora Dalmaso tenía una relación paralela con un amigo de Macarrón que estaba con Macarrón en Punta del Este. Si bien tal conjetura no tardó en ser refutada, la versión del presunto crimen pasional se instaló inmediatamente en los medios y fueron surgiendo nombres de supuestos amantes de la víctima que se difundieron con total liviandad. Nosotros con mis hijos nos quedamos con el mejor de los recuerdos de ellas y realmente si se ha equivocado en sus últimos tramos de su vida, la perdonamos totalmente. Doctor Torre, entonces, cuando usted viaja a Río Cuarto, ¿qué escena se encuentra? ¿Qué escenario se encuentra? Bueno, este escenario que de algún modo estamos mostrando aquí, Tuni, esta era la visión general que teníamos de lo que se nos sometía a análisis. Teníamos en posición de decúbito dorsal, esto es boca arriba, el cadáver sobre una cama individual. Había una serie de prendas que aquí le hemos pedido a la producción que de algún modo nos detallara. Aquí la presencia del pantalón de jean que ella vestía antes, su prenda interior al pie de la cama, una bata de seda, la cartera que había utilizado ese día, la bata de toalla sobre la cama, que es lo que entendemos que ella tenía puesto, insisto, cuando fue atacada previo al ingreso a esta habitación. ¿Pero la bata se encuentra tirada o prolijamente puesta ahí? No, yo diría que de algún modo se encuentra arrojada encima de la cama, Tuni, porque es el cinto de esa bata lo que va a ser improvisado como el arma que la va a conducir a la muerte. El cinto de esa bata va a ser lo que se va a utilizar para el estrangulamiento. El estrangulamiento es algo, digamos, por un instante digamos, hay un sicario. Un sicario no mata con estrangulando, ¿no? Supongo que en general mata a tiros o algo por el estilo. ¿El estrangulamiento en sí mismo a usted le dice algo, doctor Torre? No, para nada. Nosotros entendemos que es un mecanismo que se precipitó, pero es típico para los delitos contra la integridad sexual, aclaremos esto también. La hipótesis de que instala la Fiscalía es que esto se había simulado para hacer ver que era una muerte en el marco de un delito contra la integridad sexual y no en definitiva un delito contra la integridad sexual, como nosotros no tenemos duda que realmente ocurrió. Claro, ¿verdad? porque ahí le pregunto lo siguiente. Alguien que va a matar a Nora, supongamos que estaba toda la idea esta de que Macarrón era un testaferro de la política y que ella se quería separar y se iba a quedar con una parte de la plata o con toda la plata. Alguien que la va a matar no lleva un arma, un cuchillo y simula un robo también, pero digamos algo más seguro que una bata que encontró ahí, porque él no sabía seguramente que ella iba a tener puesta una bata y un cinto. A ver, todo nos indica a nosotros que este hecho se produjo y se precipitó en ese escenario. También
entre las cosas que nosotros hemos evaluado, es que era una persona que de algún modo tenía un conocimiento con la víctima, o un conocimiento personal, o que pertenecía a su medio, no necesariamente a su medio de relación, pero sí, por ejemplo, a su medio geográfico. ¿Por qué? Porque conducir a la víctima a la muerte en los delitos contra la integridad sexual es para procurar la impunidad. Entonces, es decir, la mató porque ella sabía quién era él. Tuni, quienes trabajamos en esto y ya de tantos años sabemos que dicen que el orgasmo masculino dura entre 25 o 20 y 30 segundos. Por esos 20 o 30 segundos, Tuni, créame que yo he visto los crímenes, los delitos más horrendos que cualquiera puede imaginarse. Esto además lo piensa usted porque no hay violación de la puerta y todo eso. Por todo el escenario que nosotros hemos estado persiguiendo, porque siempre en el hecho criminal uno tiene que analizar todo el contexto. No analizar un dato, el mecanismo de muerte, no, todo el contexto. Nada fue violado, pero sí sabemos que las ventanas estaban abiertas, por producto del calor que hacía. O sea, alguien pudo subir al primer piso, como usted nos dijo recién, y entrar porque estaba todo abierto. Para nosotros es la hipótesis más probable. ¿Y qué encontró en el cuerpo? ¿Qué encontraron los forenses en el cuerpo? Hay una serie de datos muy interesantes que presenta todo el cadáver. ¿Cuánto es? Un traumatismo, vamos a llevarlo de alguna manera en orden, ¿no? Un traumatismo en región parieto-occipital. Tiene un golpe claro en la cabeza, que es vital, o sea que fue producido en vida de la víctima, y que fue o bien para colocarla en estado de indefensión, previo a arrojarla sobre la cama, o bien fue en la cama para poder dominarla y avanzar en el delito contra la integridad sexual. Sí. Luego tenemos una serie de lesiones típicas para el delito contra la integridad sexual, como es una mordedura en el pecho derecho. ¿Sí? ¿Es típico de una violación eso? Sí, claro. Ese tipo de... es cuando el criminal tiene una importante carga de sadismo, porque, a ver, nosotros podemos hablar de los agresores sexuales, englobarlos en una única personalidad, la del trastorno antisocial, etcétera, pero existen a su vez subvariedades de estos criminales, donde en muchos de ellos el sadismo está presente. Esto es procurar el sufrimiento de la víctima, y eso se evidencia con esa mordedura. Luego, lesiones genitales típicas de un delito contra la integridad sexual. ¿Qué significa, digamos, algo parecido a golpes, digamos, a poner fuerza, a dedos, No, lesiones en los genitales que se pueden atribuir claramente a la introducción en esa zona de un miembro viril, por ejemplo, o de un elemento peniforme que tenga sus mismas características. Entiendo. Esto es lo que nos dicen los médicos habitualmente, porque ellos especulan en función de cientos de casos similares que han tenido análisis. Ahora, ¿no? doctor, parte de los que participaron de este caso dicen, no, fue sexo consentido, fue sexo fuerte pero consentido. Usted viendo la escena y viendo... Otros dicen, no sé si usted le da importancia a eso, que ella para encontrarse con alguien no se hubiera sacado el maquillaje. Por ejemplo, ¿usted le da entidad a eso? No, eso es relativo porque nosotros no podemos saber en qué contexto eso puede ocurrir o no. Lo del sexo consentido fuerte, personalmente respeto a quienes opinan en ese sentido, pero ni remotamente a mí se me ocurre esa posibilidad. Respeto a los que piensan de ese modo, pero yo tengo aquí claramente un escenario de un delito contra la integridad sexual seguido de muerte. Aclaro, no es la visión de Rafo, de Fenoglio y mía, sino el doctor Cachaguerra, un prestigioso médico forense de la provincia de Córdoba, piensa en idéntico sentido, así lo expresó al momento de la investigación y así de alguna manera fue vertido por él mismo en el juicio oral, ¿no? Doctor, veamos una hipótesis que cada vez que usted y yo la hemos planteado en todos estos años, nos han caído encima como si dijéramos una barbaridad tremenda. La hipótesis del perejil.
Habían pasado poco más de 2 meses del homicidio de Nora Dalmaso cuando los abogados de la familia de la víctima formalizaron ante la fiscalía el pedido de que detuvieran como presunto asesino a un albañil y pintor que había trabajado en su casa. Se trataba de Gastón Zárate, de 27 años, a quien se acusaba también de haber intentado vender un teléfono celular que faltó de la escena del crimen. Incluso llegaron a circular versiones de que habría confesado el crimen ante su novia y allegados. Por su parte, el hombre se declaró públicamente inocente y denunció haber recibido presiones de parte de 3 policías para que confesara el crimen. Yo creo que era un trabajador, un pobre hombre, el señor Zárate, que estaba a la hora equivocada en el lugar no indicado. El 9 de febrero de 2007, Zárate fue detenido en condición de imputado por homicidio agravado, abuso sexual y hurto. Para los familiares del imputado, la detención de Zárate fue una maniobra para adjudicarle la autoría del asesinato de Dalmaso a un perejil y dar por finalizada la investigación. No sabemos qué busca el fiscal. Facundo Macarrón te acusó de una cosa distinta a la que te acusó Gastón Zárate, pero sin embargo no se los acusa de haber participado conjuntamente. Es difícil así determinar si esto va a terminar en la impunidad o no. Cerca de 2.000 personas realizaron una movilización en Río Cuarto para pedir la liberación del pintor. La misma fue bautizada por los asistentes como la Marcha del Perejilazo. ¡Es una vergüenza! ¡Una vergüenza! Es la farsa más grande que nos toca vivir en Río Cuarto. No se lo cree nadie esto, no se lo cree nadie. 12 horas después de su detención, Zárate era liberado porque no se encontraron pruebas para mantenerlo privado de su libertad. Estaba mi alma tranquila porque yo digo, soy inocente, digo, no puede ser que todos los de arriba culpen a la gente así como yo y que quede todo impune. Vamos a saludar al doctor Juan José Fenoglio, que estuvo en Río Cuarto cuando fue también Raúl Torre y que vio de alguna manera, supervisó la autopsia. Doctor Fenoglio, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Y acá estamos de alguna manera, digamos, frente a un crimen impune, tratando de reconstruir qué es lo que se vio, qué es lo que se vio en el cuerpo. Para usted, una violación. Sí, sin dudas. No hay elementos que inclusive hagan dudar de que esto haya sido otro tipo de hecho. Todos los indicios son de una relación no consentida, por la presencia del tipo de lesiones. Ya muchos autores dicen que en el solo hecho de encontrar una persona desvestida de la cintura para abajo debe indicar de que es un hecho de un ataque sexual. Doctor, ¿por qué plantean esta duda de si sexo consentido o no, habiendo, por ejemplo, un golpe en la cabeza? No, pero el planteamiento yo creo que se dio más por una cuestión de antes de que se investigue todo esto, plantear que Nora tenía muchos amantes y que tenía una vida licenciosa, por decir así, cosa que luego no fue real. Entonces se justificó con eso una conducta de Nora Dalmaso que no era la que correspondía. Claro. Entonces se le dio a esa cuestión como un dato de importancia para decir que en realidad fue una relación sexual más con uno de sus amantes y que por ende no podía ser una violación. Pero esto siguió con otro elemento que es la muerte y y las lesiones que presenta son típicas de un delito de abuso sexual. Hay algo interesante. ¿Cómo te va, Juan? Te mando un abrazo. Hay algo muy interesante que realmente se desconoce, que no, de alguna manera la prensa nunca tomó adecuado conocimiento.
Cuando nosotros hicimos la inspección ocular con Fenoglio del escenario, la señora que trabajaba en la casa nos dice, acá hay una mancha en el piso que está desde aquel momento. Hay una serie de manchas, una especie de goteos, que la señora nos indica, no, esto está aquí. Y al día siguiente del hecho, o al otro día, se plastificó. La mancha quedó de alguna manera atrapada para el fin de los tiempos ahí. Juan Fenoglio se obsesionó de alguna manera, discúlpame Juan, pero creo que fue así, con esa mancha. Y volvimos, como fuimos varias veces a la casa, volvimos y él específicamente levantó de ese grupo de manchas una de ellas. Juan, a mí me gustaría que le explicaras a Tuni cuál fue tu trabajo específico con esa mancha, porque es evidencia forense de alguna manera. ¿Cuáles fueron tus hallazgos? ¿Qué es lo que hiciste con esa mancha? Bueno, esa mancha, primero el personal doméstico comenta que primero se intentó limpiarla con alcohol, que es otro método de conservar una muestra biológica, y luego plastificada. Entonces lo que se hizo fue levantarla, un pedazo de la madera, el piso era de madera, con una hoja de bisturí, una pequeña porción, y la llevamos a analizar de la única forma posible en que la muestra no puede ser alterada, o sea, no produce ninguna alteración, que es la visualización mediante un microscopio electrónico de barrido. Y llamativamente se encontraron dos imágenes que, si bien nosotros no podemos aseverar de que se tratara de un espermatozoide, porque eran muestras biológicas parcialmente degradadas. ¿Pero era en el piso de la habitación o era en el corredor o en el acceso a la habitación? ¿Era en la propia habitación? No, en la propia habitación, sí. Había una serie de manchas, 4 o 5 manchas, que además... O sea, podía ser semen eso que encontró... Podría ser. Se ve una imagen de un supuesto espermatozoide, probable, pero que presenta las 3 porciones que tiene un espermatozoide, cabeza, cuello y cola, y de las dimensiones que normalmente tiene un espermatozoide. Sería mucha casualidad que no lo sea, pero también no lo podemos aseverar porque, vuelvo a decir, una mancha biológica puede transformarse. Que nosotros, nosotros informamos de esto en un informe al fiscal, el cual no lo tomó como prueba. Y bueno, esa mancha que todavía yo la tengo, la preservo, podría haber servido para un posible análisis de ADN. Esa mancha Fenoglio lo detecta utilizando el microscopio electrónico de barrido de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Morón, ¿verdad? Es real que esta mancha fue lograda fuera del proceso. Ha perdido lo que se conoce el escenario como la cadena de custodia. Es que entonces la escena estuvo mal levantada, por decirlo de alguna manera. Se perdieron pruebas. Esa mancha fue absorbida por el piso, en el piso. Evidentemente eso no fue analizado, ¿verdad? Y quedaron otro grupo de manchas en el lugar. Mucho cuidado que Fenoglio sacrifica una de las manchas. Era toda una seguidilla, un grupo. O sea, hoy, además, con los avances de la ciencia, hasta se podría analizar lo que quedó, si es que todavía quedó. Porque no... Claro que sí, pero lo importante es que fuera un espermatozoide. De alguna manera nos estaba dando la explicación por qué no fue encontrado semen en el cadáver. Si tiene lesiones genitales, ¿por qué no se encuentra el perfil genético masculino? Bueno, un profiláctico. Por ejemplo, y que al quitárselo, por ejemplo, ahora sí estoy especulando, haya caído una mancha. Esa seguidilla de manchas próximo al cadáver en la habitación, ¿no? Entiendo. Le insisto entonces con la primera pregunta, Juan. ¿Cómo no se definió la situación con el golpe en la cabeza? Porque el golpe de la cabeza ya termina con la historia de que sexo consentido, de que ella le abrió a un amante, de esto y lo otro. Un golpe en la cabeza tan fuerte...
de alguna manera termina con cualquier polémica. Sí, seguro. Además, si uno ve la distribución de la habitación, del pasillo y del baño, en realidad era imposible entrar a la habitación de ella, que estaba para el otro lado del pasillo, porque esa habitación estaba en refacción. Por lo tanto, al sorprenderla al salir del baño, que es lo que nosotros suponemos, el único lugar donde llevarla era la habitación de la hija. No está claro si el golpe fue en ese momento para hacerle perder la conciencia, o el golpe fue contra la pared, porque por la posición del cuerpo parecería, y la ubicación del golpe, parecería que se hubiera golpeado contra la pared, ya que esa cama estaba apoyada a la pared. Doctor, la última. ¿Se defendió? ¿Pudo defenderse? Para saber si se defendió, nosotros creemos que no mucho, porque justamente este golpe la ha puesto en un estado de inconsciencia. Pero bueno, tendríamos que tener el imputado para saber si hubo una defensa. Pero claro, para ver si tiene digamos, si tiene rastros de uñas o de algo por el estilo. Pero en realidad yo voy a coincidir con Fenoglio. Yo creo que la víctima fue puesta en estado de indefensión, fue tomada casi desvanecida, de atrás, digamos. Y el golpe fuera previamente o fuera después, para sí la comisión del delito contra la integridad sexual, la víctima estaba en total estado de indefensión. Gracias, doctor Fenoglio. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Raúl, bueno, tenemos una escena en la cual sale del baño, le pegan el golpe, hay una violación y después el estrangulamiento para evitar que lo reconozcan. El estrangulamiento para asegurarse la impunidad al criminal, no tengo ninguna duda. Por eso cuando nosotros dijimos lo mismo con Ángeles Rawson, pertenece al medio. No quiere decir que al medio que tuviera una relación con la víctima de amistad, una relación de persona a persona, sino del medio geográfico, que curiosamente en este mismo sentido se expidió el FBI. Aclaremos que el informe del FBI fue un bochorno que demoró 2 años, sí, ¿no? Una algo por el estilo. Barbaridad para un hecho que mantenía de alguna manera en ese momento en vilo a la nación argentina, sí, ¿verdad? Pero terminó coincidiendo exactamente con nuestra apreciación de todo el contexto del hecho. Además de esto, nosotros estamos obviando algo que es que el perejil, Gastón Zárate, tenía antecedentes de violencia. Había una causa donde había agredido a la madre, ¿verdad? Y el caso de Gastón Zárate es muy interesante porque era la primera hipótesis de trabajo que tuvo la gente de investigaciones de la policía de Córdoba. Entiendo. Gente que mostró bastante eficacia en el principio de la investigación, pero fueron cuestionados políticamente. Sí, la política se metió, pero incluso apareció en manos de una novia de él uno de los celulares de Nora Dalmaso, tengo el recuerdo. No, además el reconocimiento del hecho, la autoadjudicación del hecho, de alguna manera, una confesión hecha sui generis ante alguna otra persona. ¿En serio? ¿No? Sí. No me digas. Por eso la información a los investigadores de la policía cordobesa les llega. A ver, aclaremos que los funcionarios cordobeses actuaron, yo creo que de primer nivel. La gente de investigaciones de la policía de Córdoba lleva a cabo una investigación seria al primer tramo. Se metió en la y política. El médico forense, el doctor Cachaguerra, que dijo... esto es una violación. Es un delito contra la integridad sexual seguido de muerte, es una violación seguida de muerte, para ser claro. O sea, la policía de Córdoba trabajaba en esa inteligencia. Sí, yo creo que el ingreso de la política al caso fue lo que perturbó de alguna manera instalar en los medios lo de los decenas de amantes, las remeras esas. Yo no estuve con Norita. Hoy seguramente muchas organizaciones feministas estarían reaccionando fuertemente con lo que pasó con Nora Dalmaso. Este caso fue tan delirante, tan vergonzoso, además, que hubo hasta una imputación contra el hijo de Nora Dalmaso y Marcelo Macarrón. Esta es la historia. Un tiempo después de la liberación de Zárate, las sospechas recayeron sobre Facundo Macarrón, el hijo de Nora Dalmaso.
Se había descubierto que tanto en la escena del crimen como en el cuerpo de la víctima había restos biológicos de linaje Macarrón. La hipótesis edípica, esto que decía Luis recién, que el hijo, que la mamá no consentía que el chico tuviera una relación homosexual, llegó y la mató. Nora sabía lo de Facundo, sus tías lo sabían y Nora lo apoyaba a Facundo. Este hallazgo llevó a que se pensara en la posibilidad de que aquella fatídica noche de fines de noviembre de 2006, Facundo pudiera haber viajado en auto desde la capital cordobesa hasta Río Cuarto para matar a su madre. En este marco, el 6 de junio de 2007, el fiscal Javier Di Santo acusó al hijo de Nora básicamente por considerar que no tenía una coartada comprobable. Por aquellos días, un interrogante comenzaba a ganar terreno. ¿Se había tratado de un matricidio? Marcelo Macarrón se muestra conmovido luego de haber recibido la noticia de que el fiscal le imputó a su hijo haber asesinado a Nora. La coartada de Facundo era que había estado en el Rotary Club en una cena hasta las 3:30 de la mañana. Uno de los amigos más cercanos a Facundo Macarrón habría de alguna forma resquebrajado esta coartada. Es decir, que habría un blanco entre las 2 de la mañana y las 7 de la tarde del sábado, que coincide precisamente con el horario en que matan a Nora Dalmaso. Doctor, sabemos el dolor suyo. Simplemente una causa de 6 meses de tortura que le sacaron. La conjetura que barajaba la justicia en aquel momento era que el joven, que por entonces tenía 19 años, había abusado de su madre y la había matado a partir de un conflicto entre ambos por su orientación sexual. Incluso se llegó a especular en algunos medios que detrás de la belleza e inteligencia de Facundo podía esconderse un frío homicida. Abuso sexual calificado seguido de muerte. Pero por eso le pregunté, colega, ¿qué hay para que también se pueda decir que hay un abuso sexual? ¿Qué elementos de prueba? Y hay algunos elementos de pruebas que no los voy a sacar en este momento a la luz. Yo les pido también un poquito de prudencia. Estamos trabajando un material muy delicado. No vamos a permitir que nadie dañe absolutamente más de lo que se ha dañado. Y en horas de la tarde he citado a Facundo para Macarrón para tomar la decisión. Permiso. ¿Le dijiste algo? Cuidado, fiscal. Córranse. Facundo. Está clarísimo. ¿Estás tranquilo, Facundo? De esta manera, para Facundo no hubo transición. Como una pesadilla que sigue a otra, mientras intentaba asimilar el impacto que produjo en su vida el asesinato de su madre, le informaban que se lo acusaba de ser el presunto responsable de su muerte. Hay gente que ha dicho que es el mismo hijo. Eso sí que me dolió mucho. La adoraba su madre. ¿Cómo van a poner ese chico que tuvo 2 años inculpado en la muerte de su madre? 2 años que lo quisieron poner para salvarse todos los otros. Pasaron años hasta que finalmente, durante los primeros días de octubre de 2012, el fiscal Di Santo pidió el sobreseimiento de Facundo Macarrón. La verdad que se nos cae un poco la cara de vergüenza de esta parte de la investigación judicial. Arranca por un ADN, ¿no? No llegó a ser un ADN completo, era un perfil cromosomático con el haplotipo Macarrón o el linaje Macarrón, masculino obviamente, encontrado en la bata, en el cinturón de la bata de Nora Dalmaso, pero que era una casa donde vivía todo el linaje Macarrón, claro, que de los cuales 3 generaciones estaban en vida. ¿Cuánto dura un elemento de ADN? No, pero se han encontrado ADNs en las momias. No. O sea, que en una bata puede haber, porque algo de Marcelo Macarrón, que era el marido, de hacía una semana, un mes o algo por el estilo. Que Marcelo Macarrón, y esto lo digo, yo no está quiero, en la causa, ¿sí? No quiero perjudicar más a las víctimas, victimizarlas más de lo que han sido victimizadas en este caso, pero él reconoce en la causa, y esto tiene estado público, que inclusive tuvo relaciones antes de viajar con Nora Dalmaso, ¿verdad? Mucha duda, mucho misterio y sobre todo impunidad. Raúl Torre y yo tenemos siempre la misma idea de que esto fue una violación, un homicidio y que el asesino está más a mano de lo que se piensa.
La investigación continuó su curso e hizo foco en la figura del viudo Marcelo Macarrón, un médico traumatólogo de intensa vida social. Circularon versiones que indicaban que la pareja estaba terminada y que Dalmaso quería el divorcio. Pero Macarrón no tenía pensado dar ese paso para evitar perder la mitad de sus bienes. En un primer momento se decidió imputar al viudo, Marcelo Macarrón, como autor material del crimen. Fueron primero por Zárate, por la pista del ataque sexual, la pista edípica sobreseído el hijo, la pista del amante. Bueno, vamos contra el viudo, contra Marcelo Macarrón. Dijeron que había alquilado un avión que había hecho el vuelo Punta del Este, Río Cuarto, para asesinar a su mujer y después volver a Punta del Este. Tras caerse por falta de pruebas la acusación por la autoría material del crimen de su esposa, la Fiscalía decidió cambiar la acusación sobre Macarrón para pasar a señalarlo como posible autor intelectual del dramático episodio. El último fiscal, que es Luis Pizarro, hace una investigación en torno a Macarrón. Ya no lo ubica como autor material. Ya no tiene esas locuras de decir se tomó un vuelo que nadie lo toma como pudo, autor intelectual. Claro, lo toma como autor intelectual. Lo está acusando de homicidio triplemente calificado. En marzo de 2022, a sus 62 años, Macarrón afrontó el proceso judicial en su contra, en el que se lo acusó de haber sido el instigador del homicidio de su esposa y haber contratado a un sicario para matarla, mientras él disputaba un torneo de golf en Punta del Este. El juicio duró 3 meses y 17 días, en los que quedó demostrado que no había elementos de prueba para condenar a Macarrón, por lo que resultó absuelto. Es el resultado del acuerdo que antecede el Tribunal Integrado con Jurados Populares por unanimidad resuelve. Absolver a Marcelo Eduardo Macarrón por el hecho que le atribuyó el requerimiento de citación a juicio de Fojas 6.457/6.553. El curso concluido. Muchas gracias. Durante el proceso, la justicia reconoció a Dalmaso como víctima de violencia de género, pero su crimen quedó impune. De esta manera, sigue sin conocerse la identidad del misterioso asesino de Nora Dalmaso. Doctor Torre, otro papelón. Bueno, esto no debería haber llegado nunca a juicio. No a este juicio. Sí debería haber llegado al juicio del verdadero criminal que cometió este hecho, ¿no? Usted y yo pensamos, no sé si está de acuerdo con lo que le voy a decir, de que alguien que posiblemente participaba de las reformas, que sabía que ella estaba sola, que sabía cómo trepar al primer piso, porque ya había trepado al primer piso por afuera, digamos, entró en esa casa esa noche y cometió... y conociera a la víctima. ¿Qué? Y conociera a la vícima. Y la víctima lo reconociera, y ¿verdad? Sí, obvio. Este es un elemento fundamental a tener en cuenta. Trabajaba ahí, ella lo conocía, él sabía que ella estaba sola, entró trepando, como usted dice, porque no hay nada abierto por la fuerza, le pega el palo, hay violación y el homicidio, como usted dice, para garantizarse la impunidad. Para asegurar de alguna manera salir indemne ante esa barbaridad cometida, ¿no? Y este rumbo de la investigación se frustró por el tema político, porque decían, acá hay dinero de José Manuel de la Sota. Sí, se instala también, en el caso concreto de Gastón Zárate, se instala como culpabilizar a alguien pobre, humilde, que no tiene capacidad de defenderse. Cuando le había pegado a la madre, a otras parejas, tuvo hechos de violencia muy fuertes. Claro, pero eso enfrentaría al poder, de alguna manera el poder económico, el poder político, etcétera, etcétera, que era echarle la culpa a un pobre. Sí, claro, es de alguna manera, buscar una clase socioeconómica menos acomodada para que sea de alguna manera, el sospechoso de siempre, ¿verdad? Cuando en realidad la policía cordobesa tenía una línea de investigación bastante sólida en este sentido, ¿no? O sea, ellos pensaban para este lado.
Yo creo que sí, lo que pasa es que luego la gente de investigaciones de la Policía de Córdoba es apartada y bueno, de alguna manera toda esa hipótesis de trabajo política se diluye, sí, claro. Otro caso impune, otro caso donde se pudo haber sabido la verdad y donde se pudo haber condenado al culpable. Pero nuevamente la política se metió en el medio y termina siendo impune, no habiendo ningún culpable. Hasta la próxima.